Másterex, educación científica que impulsa tu futuro. Voy a darle el pase ahora sí a nuestra fundadora, cofundadora Carla Álvarez, que también está gestionando todo este proceso del evento para que nos haga la presentación de la siguiente ponente. Adelante, Carla. Gracias, Irwin. Buenas noches con todos. Para mí es un honor que ustedes estén conectados y bueno, vamos a dar el pase a la siguiente ponente. Es nuestra ponente magistral de nuestro ciclo de conferencias, la bióloga y máster en ciencia Damaris Esquén Bayona. Ella es titulada de la Universidad Nacional Pedro Gallo en Perú y cuenta con una maestría en biotecnología molecular por la Universidad Nacional de Tumbes. Damaris se ha especializado en biología molecular, ingeniería genética, secuenciamiento de nueva generación y bioinformática. Su trabajo se centra en el estudio de células inmunitarias de poblaciones latinoamericanas, empleando enfoques avanzados como el single cell sequencing para desentrañar complejos mecanismos biológicos. Además, ha demostrado un compromiso excepcional con la innovación y la excelencia científica en su trayectoria, siendo galardonada con el primer puesto en el Premio Innovadores del Centenario 2021. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida y el pase a Damaris Esquén Bayona. ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes. Buenas tardes también con todos los participantes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Ok. Bien, entonces, nuevamente, es para mí bastante interesante poder compartir con ustedes un poco sobre el trabajo que vengo desarrollando. Entonces, consideré pues hablar sobre las aplicaciones de las técnicas de secuenciación, especialmente las técnicas de nueva generación, en los campos de genómica, metagenómica y transcriptómica, pues porque básicamente en eso he estado trabajando últimamente. Bien, entonces, esta es la agenda que tenemos para esta presentación. Empezaré con un concepto súper breve de secuenciación. Hablaré un poquito sobre las plataformas de secuenciación, las aplicaciones y sobre los estudios en los que estoy colaborando. Bien, entonces, como prácticamente toda la charla va a ser sobre técnicas de secuenciación, obviamente pensé colocar el concepto de secuenciación, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que tenemos nuestros ácidos nucleicos, el ADN en nuestro núcleo, y que básicamente conocer cómo es este ADN ha sido importante para que se desarrollen diferentes tecnologías y para poder entender diferentes mecanismos biológicos, ¿ok? Incluyendo enfermedades, etcétera. Entonces, conocer la información que está en nuestros ácidos nucleicos es importante. Y la secuenciación justamente permite eso, ¿no? Permite conocer el orden de estos monómeros que forman parte del ADN, los nucleótidos, adenina, guanina, citosina y timina. Y en el caso del ARN, pues en lugar de timina, uracila. Las plataformas de secuenciación que se han desarrollado han tenido grandes avances. En ese sentido, pues tenemos que se las ha clasificado por generaciones, ¿no? Tenemos las plataformas de primera generación, segunda y tercera generación. Cada una obviamente tiene sus ventajas y también sus desventajas, ¿no? En el caso de las plataformas de primera generación, vamos a tener que tienen un bajo rendimiento. Aquí solo diré bajo rendimiento, luego vamos a entender un poquito más en qué consiste este bajo rendimiento. Y bueno, pues el tamaño de las secuencias que tú conoces con estas plataformas es corta, ¿no? Aproximadamente entre bueno, 100 a 1000 pares de bases, exagerando. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el método de Sanger y el método de Max. El método de Sanger es el más utilizado y creo que la mayoría aquí están familiarizados con esta técnica porque se ha utilizado bastante en diferentes investigaciones.
Bueno, pues luego vienen las plataformas de nueva generación que vendrían a ser la segunda y tercera. ¿Por qué? Porque estas plataformas te permiten tener un mayor rendimiento, te permiten hacer una secuenciación masiva. Y aquí voy a explicar un poco la diferencia entre primera y las de nueva generación. Cuando tú secuencias con plataformas de primera, tú vas a conocer información de las secuencias que tienes en tu muestra, pero es limitada. Por ejemplo, información de a lo mucho unas, dos, tres secuencias. ¿Ok? Generalmente te mandan tu electroferograma con los datos de secuenciamiento de Sanger y solo te aparece una. Pero con algunas herramientas tú puedes buscar un poquito más. Entonces, uno, dos, tres, y hay algo más de secuencias. Cuando hablamos de tecnologías de nueva generación, pues tenemos información de cada secuencia y en grandes cantidades. Por eso se le conoce como una secuenciación masiva. ¿Ok? Masiva y paralela, ¿por qué? Porque tienes información de todos los RIGs, así se le conoce ya cuando pasan por el secuenciador. Tienes información de todos los RIGs y bueno, pues puedes hacer diferentes análisis, ¿no? Con la información de cada RIG. Entonces, por ahí vamos con las diferencias entre primera y las de nueva generación. Las de segunda generación tienen rendimiento incrementado, que básicamente es secuenciación masiva, paralela. Pero, y aquí vamos a hablar del caso de Illumina, ¿ok? Pero tienen la limitación de que la información de la secuencia que tú tienes es pequeña, ¿no? Entonces vamos a denominarlas a las secuencias pequeñas como los short reads. Finalmente tenemos las tecnologías de tercera generación. En este caso también hacemos una secuenciación masiva, pero aquí el tamaño de las secuencias que tú conoces de los RIGs es grande, muy grande. En algunos casos, por ejemplo, trabajando con la tecnología nanopore, tienes hasta 240 kilobases, o sea, súper grande. Cuando en el caso de Illumina, por ejemplo, llegamos hasta 150, 350 pares de bases. Bien, entonces esa es una ventaja de la plataforma de tercera generación. Otra ventaja importante es que tú puedes hacer una secuenciación directa del ADN y justamente de eso voy a hablar con la plataforma de Nanopore. ¿Por qué directa? Porque en el caso de las otras plataformas tú necesitas hacer una amplificación previa. Sin embargo, en el caso de la tercera plataforma, por ejemplo, Oxford Nanopore, directamente tú lees la secuencia tal y como está. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque te permite ver, por ejemplo, modificaciones que tienen esas secuencias. Y eso abre el campo a los estudios, por ejemplo, epigenéticos. Bien. Bueno, entonces empezamos con rápidamente la tecnología de Sanger. Esta tecnología está basada en el uso de dideoxinucleótidos. Bueno, rápidamente para explicar, nosotros ya conocemos a los desoxinucleótidos. Este, por ejemplo, es un desoxinucleótido. No sé si están viendo la flechita, pero yo estoy señalando con la flechita. Sí Y se ve no un sé si poquito están. porque sí. Podrías cambiar a puntero si deseas para que se note más Ok, cuando se pone. ok. Voy a cambiar a puntero. A ver, ¿dónde está? Mm, Sería anti-click, la ah, opciones del puntero y luego puntero láser si gustas. Ahí está. ok, ok. Gracias. Ok, entonces les estaba explicando, ¿no? En caso de los desoxinucleótidos, nosotros tenemos aquí en el carbono 3 de esta pentosa un OH. Y es importante porque la polimerasa va a agregar los siguientes nucleótidos utilizando este carbono 3 del OH. ¿Qué sucede con los didesoxinucleótidos? Este OH no está presente y solamente está un hidrógeno. Entonces, cuando llegue la polimerasa y encuentre uno de ellos, ya no va a agregar un nucleótido más. Entonces, ahí se paraliza la elongación. Esa es la base. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos que utilizar estos reactivos, la polimerasa, los
deoxinucleótidos, los dideoxinucleótidos también, en este caso que van a estar marcados con fluoróforos. Cada uno tiene un fluoróforo. Por ejemplo, en este caso, la guanina está marcado con este fluoróforo que va a, a iluminarse rojo, y etcétera. Bien, luego tenemos el ADN template que queremos secuenciar y los primers. Empezamos haciendo una denaturalización del ADN. ¿Para qué? Para que el primer pueda unirse y la polimerasa pueda empezar a agregar nucleótidos, obviamente copiándose de la información de tu ADN molde. Y este ADN va a estar en ese tubito y todos los demás reactivos. ¿Qué va a pasar? Vas a tener una serie de probabilidades que vemos aquí en el paso 5, en el que posiblemente un dideoxinucleótido llega en la primera posición, llegó citosina, la polimerasa lo agregó y ya no puede agregar más. Entonces, ¿qué tienes? Tienes un producto de PCR, porque un producto de amplificación, un producto que básicamente tienes un nucleótido con este marcaje. Entonces, tienes probabilidades, diferentes productos de diferentes tamaños que paralizaron la elongación porque llegó un dideoxinucleótido. Y eso. Y luego, ¿qué se hace? Se migra se hace una electroforesis en capilar, ¿ok? Y aquí en esa electroforesis capilar básicamente va a seguir el mismo patrón de una electroforesis normal, ¿no? Van a ser ordenados los productos de acuerdo a su tamaño. Entonces, va a haber un láser que va a excitar a estos fluoróforos y un detector que va a recibir la información. Esa información va a ir siendo registrada y es así como tenemos los electroferogramas. Y esa información es la que te mandan cuando tú haces secuenciación de Sanger, ¿no? Tu electroferograma y también tus otros archivos. Bien, entonces pasamos a la siguiente plataforma. Eso con respecto a la primera plataforma. Luego vamos a la segunda plataforma, que vendría a ser la plataforma de Illumina. La plataforma de Illumina tiene su base en dos procesos. La amplificación en puente y el secuenciamiento por síntesis. ¿Okay? Cuando ustedes hablen sobre secuenciación, siempre van a escuchar la palabra preparación de librerías. ¿Por qué? Porque tu ADN, tal como está, tal como sale de tu extracción, necesita algunas modificaciones, no me refiero a tu target, ¿ya? Sino a los extremos. ¿Para qué? Para que puedas hacer una correcta secuenciación. Entonces, esta preparación de librerías consiste, por ejemplo, en agregar adaptadores. Tenemos como resultado tu target y los adaptadores a los extremos. ¿Ok? Bien, entonces una vez que ya tienes preparada tu librería, puedes hacer la amplificación en puente, que la voy a explicar en la siguiente diapo. Pero básicamente lo que buscas aquí es generar clusters, o sea, muchas copias de tu librería. ¿Ok? Entonces es la amplificación de clústeres. Luego viene el paso de la secuenciación. En el paso de la secuenciación, conocida como secuenciación por síntesis, tú básicamente tienes en una flow cell tus librerías y vas a empezar a hacer una amplificación. Y al igual que el anterior caso, que utilizabas nucleótidos marcados por fluorescencia, aquí también vas a utilizar nucleótidos marcados por fluorescencia. ¿Ok? Entonces, cada momento en el que la polimerasa agrega un nucleótido, pues vas a tener la emisión de luz del nucleótido correspondiente. Por ejemplo, si es adenina, que recuerden rojo, pues va a iluminarse rojo. Y hay un equipo que va a estar, parte del equipo que va a estar detectando la fluorescencia. Entonces tú básicamente tienes esto, ¿no? En esta posición, por ejemplo, una iluminación en rojo, en esta posición una iluminación en verde, y así vas asignando los diferentes nucleótidos. Y estas son como fotos que se toman en grandes cantidades, en milisegundos se toman muchísimas fotos, y después esta información va a ser transformada a la información de la secuencia. ¿Ok? Entonces tú aquí vas a tener la secuencia de nucleótidos de cada RIT. Recuerden que cuando empecé les dije que vamos a llamarle RITs a cada secuencia que ha sido pasada por el secuenciador. Entonces cada RIT va a tener información de una secuencia.
Entonces ya no tienes, como en el caso de Sanger, una secuencia, sino aquí tienes muchas. A eso se le denomina secuenciación masiva. Y bueno, pues rápidamente, porque el tiempo es corto, vamos a hablar de la amplificación en puente. Las librerías que ya tenían adaptadores, van a ser colocadas en la flow cell, que ya tiene también adaptadores que son complementarios a los que ya agregaste a tu muestra. Entonces, estas librerías, miren, acá tiene un color negro y en el otro extremo tiene un color plomo. Este color plomo va a ser complementario al cuadradito plomo que tienes aquí, que básicamente son secuencias de ADN, por eso es que son complementarios. Entonces, básicamente se forma un puente porque hay complementariedad. Y así voy a tener muchos puentes formados. ¿Qué sucede luego? La polimerasa viene y empieza a agregar nucleótidos. Básicamente es eso, la amplificación en puente. ¿Ok? Y bueno, lo que ya les había... ¿y qué da como producto? Pues la generación de clústeres. Muchas copias de esta librería. Luego que tenemos la secuenciación por síntesis. Recuerden que les dije que a medida que se va agregando cada fluoróforo, voy tomando capturas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos diferentes capturas y en cada captura yo obtengo la información de qué nucleótido se va agregando en cada momento. Muy bien. Esto con respecto a la tecnología de Illumina. Bueno, en realidad hay muchas más cosas, pero no voy a profundizar por el tiempo. Y luego vamos a hablar sobre la tecnología de Nanopore, Oxford Nanopore. La base de esta tecnología, ¿cuál es? El uso de nanoporos y el manejo de la corriente iónica. Entonces, también trabajamos con flow cells. En este caso, vamos a tener una membrana que es una membrana no permeable, no va a pasar nada por ella, ¿ok? No permeable. Y vamos a tener aquí incrustados en estas membranas los nanoporos. Estos nanoporos que han sido aislados de bacterias, y benditas sean las bacterias y los diferentes organismos de los que aprendemos a cómo adaptarnos y a utilizar sus características para mejorar. Ahí está, por ejemplo, el caso de los nanoporos, tenemos el caso de los sistemas CRISPR, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos el nanoporo, tenemos una proteína motora que va a permitir desenrollar al ADN, o sea, nuestra librería que dije que se preparaba. Y además, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aquí una corriente iónica. O sea, hay iones que continuamente están pasando por ese nanoporo. Esta corriente iónica va a ser detectada por el sensor SHIC y el sensor SHIC pasa la información al ASIC. ¿Ok? Entonces, cuando pasa una hebra de ADN, esta corriente iónica es alterada. ¿Por qué? Porque si es que había un flujo continuo, si pasa un nucleótido, va a paralizar el flujo o va a cambiar el flujo, disminuir obviamente, va a disminuir o cambiar el flujo de acuerdo a la estructura de lo que está pasando, ¿no? Entonces así tenemos que cada nucleótido que va a pasar va a cambiar el flujo de la corriente iónica. Y ese cambio en el flujo de la corriente iónica es colectada, es información. El ASIC pues genera un plot, que es el que vemos aquí a la derecha, conocido como el Squiggle plot. Y luego con programas, con herramientas bioinformáticas, tú haces la conversión de este Squiggle plot a secuencia de nucleótidos. ¿Ok? A eso se le llama, por ejemplo, los programas, los Base Caller, que te permiten hacer esta conversión. Algo interesante que voy a mostrar aquí es que pues no solamente tú puedes detectar adeninas, timinas, guaninas, sino que también puedes detectar modificaciones, ¿no? Por ejemplo, esta citosina que está metilada, también la puedes detectar, porque básicamente la información que se está colectando es directamente de la molécula. Por eso en algunos casos vas a encontrar como que secuenciación de ADN nativo o ARN nativo, que también se aplica para ARN. Entonces, ok, ¿me dicen cómo voy con el tiempo? Disculpen, ¿cuánto tiempo me falta? Sí, todavía tienes 23 minutos, así que con calma. Perfecto. Ok, entonces luego tenemos bueno, este es, a ver, vamos a ver por aquí. Estos son los pasos de translocación de las moléculas de ADN a través del nanoporo. Como les dije, tu ADN necesita ser preparado y esa preparación tú la haces agregándole adaptadores.
Y acá tenemos, por ejemplo, los que están en negrito, marrón y rojo son adaptadores. Adaptadores que te permiten unir o ligarte a este nanoporo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los pasos de translocación. Básicamente es un paso en el que atraviesa el ADN por el nanoporo. ¿Ok? Obviamente guiado de sus adaptadores. Y voy a mostrarles un video rápidamente, es súper corto, pero creo que me va a ayudar bastante para poder terminar de explicar esta parte. Este es el secuenciador de Nanopore, el más pequeño, tiene diferentes versiones. Ese es el Minayo, es el más pequeño del mercado, chiquito, un poquito más grande que un USB. Y aquí tenemos en la parte que estoy, no estoy marcando con el puntero, pero donde se está acercando la punta, ahí es donde están los nanoporos. Ahí cargamos las librerías de nuestro ADN. Obviamente nuestras librerías ya han sido preparadas. Como les decía, le podemos agregar adaptadores y le podemos agregar alguna otra molécula. En este caso, una proteína motora, ¿no? Lo que está en rosadito es la proteína motora, lo que está en plomo los adaptadores. Entonces, pues cargamos las librerías y estas librerías se van a ubicar sobre los nanoporos. Cada uno de estos círculos que nosotros vemos aquí es un microescafol. ¿Qué es un microescafol? Es una membrana que contiene un nanoporo. ¿Ok? Entonces, llega a la librería de ADN y gracias a una secuencia conocida como títer que tiene complementariedad con tus adaptadores, pues básicamente es como que agarrada, como una manito que jala. Gracias a esto, la proteína motora se ubica sobre el nanoporo y pues empieza a desenrollar la molécula y la molécula empieza a atravesar el nanoporo. Les comenté que la corriente iónica iba a ser alterada. ¿Ok? Entonces, la corriente iónica aquí siempre va a estar siendo colectada. ¿Cómo es la corriente iónica? Va a ser colectada. Pero a medida que va pasando los diferentes nucleótidos, esta corriente iónica pues va alterándose y esa información va registrándose para dar lugar a lo que les dije, ¿no? El squiggle plot, que básicamente es este plot que se genera. Bueno, aquí va a repetir nuevamente el proceso, pues por tiempo nos vamos a nuevamente las diapositivas. Bien, entonces coloqué este slide básicamente pues para mostrarles cómo es que han ido evolucionando las tecnologías de secuenciamiento, ¿no? Desde tecnologías que te permitían conocer de forma limitada la información de las secuencias que habían en tu muestra, hasta tecnologías que te permiten hacer secuenciación masiva, ¿ok? Desde short reads hasta long reads. Bien, entonces, la secuenciación de nueva generación pues básicamente se aplica a las tecnologías que te permiten hacer secuenciación masiva, ¿no? Y ahí tenemos el caso de los short reads, hablé de Illumina, y el caso de los long reads, hablé de Nano. Las aplicaciones de esas tecnologías en realidad son muy amplias, muy, muy amplias. Y justamente coloqué este slide, pues porque hoy en día ya no hablamos de un dogma de la biología molecular que consiste en transcripción y traducción nada más, sino que hay muchos otros procesos, como por ejemplo modificaciones en el ADN, hablamos de epigenómica, o en el ARN, hablamos de epitranscriptómica, ¿no? Que van a estar alterando los procesos biológicos en los seres vivos. Y conocerlos, primero identificarlos, para poder luego entender qué es lo que hacen, es súper importante, ¿no? Entonces, a las tecnologías de secuenciación de nueva generación se les considera como el punto central para poder dar avances en diferentes campos. Y ahí vamos a hablar, pues, de la secuenciación de genomas completos, que justamente voy a hablarles en un ratito sobre lo que vengo trabajando. Secuenciación de transcriptomas, estudios de metagenómica, también le voy a hablar un poco, epigenética, bueno, epitranscriptómica le voy a hablar un poco, y las tecnologías de single cell que hoy en día están revolucionando la forma en cómo uno entiende los diferentes ambientes celulares. Entonces, vamos ahora a los estudios en los que colaboro. Bueno, al inicio del slide,
pues coloqué que yo pertenezco al grupo de diversidad, bueno, estoy trabajando en la UPC y aquí pertenezco al grupo de diversidad y expresión genómica. Aquí junto con el doctor Frank Guzmán, pues hemos iniciado una línea de investigación en la que estamos justamente aplicando las tecnologías de secuenciación para estas tres líneas: genómica, transcriptómica y metagenómica. Hasta ahora las hemos aplicado para la generación de recursos genómicos, caracterización de la biodiversidad. Estamos trabajando también en la comprensión de mecanismos regulatorios post-transcripcionales y la identificación de genes con potencial biotecnológico. Bien, entonces estos son algunos de los proyectos que venimos trabajando. En la parte genómica tenemos la identificación de genes involucrados en la tolerancia a factores de estrés en plantas. También trabajamos más trabajamos también con bacterias para la identificación de genes que tengan un potencial biotecnológico, y de esto voy a hablar más en esta presentación, en la parte genómica. En la parte metagenómica, pues estamos haciendo la caracterización de la estructura microbiana, dirigidos tanto a bacterias como hongos, y el análisis de rutas metabólicas involucradas en procesos de bioremediación y fermentación. Y en la parte transcriptómica, que es una línea que estamos ahora recientemente impulsando, pues estamos haciendo el estudio de modificaciones post-transcripcionales en ARNs mensajeros bacterianos, como una forma de comprender la epitranscriptómica. Entonces, bueno, ya voy a hablar más adelante de ello. Bueno, pues en genómica tenemos la identificación de genes de bacterias con potencial biotecnológico. Estos slides que vienen a continuación son resultados propios de los trabajos que venimos desarrollando, y aquí también estoy colocando las colaboraciones con los grupos que hemos trabajado. Por ejemplo, aquí hemos trabajado en colaboración con el grupo de biotecnología microbiana de la UPC y también con los alumnos del curso de ciencias sómicas de la UPC. Entonces, en esta universidad hay una carrera de biología, y en esta carrera hay un curso en el que hacemos secuenciación de nueva generación con la plataforma Nanopore, y pues intentamos, obviamente, trabajar siempre con bacterias que puedan tener un impacto o tengan una importancia biológica, ¿no? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, son los resultados del secuenciamiento del genoma completo de una Bacillus belesensis que fue aislada de chicha de jora. ¿Y por qué es importante en este caso? Pues porque ha demostrado, aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver, ha demostrado que tiene un potencial de inhibición de otras bacterias. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando la capacidad que tiene esta bacteria a formar este halo con respecto a una E. coli comercial. Pero no es la única bacteria a la que le muestra inhibición, sino que también ha mostrado inhibición frente a patógenos aislados de hospitales. Entonces, nos pareció interesante. En la imagen a la derecha vemos un mapa circular del genoma de Bacillus belesensis, y estamos ahí mostrando los metabolitos que hemos identificado en este genoma. Eh, Creo que me están rayando la plataforma. ¿Hay algo que me quieren decir? Bueno, continuaré. Entonces, aquí la idea era buscar clústeres de genes que sean responsables de sintetizar metabolitos que posiblemente sean los responsables de generar este efecto antagonista. Entonces, pues interesantemente encontramos diferentes clústeres de genes. Aquí en la tabla 2, pues podemos observar, tenemos a dificidina, basilisipactin, basilicin, etc. Diferentes genes que ya en otros artículos han sido reportados como causantes de inhibir a bacterias patógenas. ¿Ok? Entonces, y terminamos con este trabajo con un análisis de RT-qPCR en el que evaluamos la expresión justamente de estos genes. Se diseñaron primers considerando el genoma que teníamos
secuenciado para evaluar qué tanto aumenta la expresión cuando está en etapa estacionaria a cuando está en etapa logarítmica. Y pues vimos que la expresión se eleva hasta en 4.5 veces del fold change cuando pasa a etapa logarítmica. Entonces, ese es un estudio. Este es otro estudio que también venimos desarrollándolo con los alumnos de este curso. Y aquí sí tenemos colaboración con la empresa Incabiotec para estudiar unas bacterias, ¿ok? En este caso trabajamos con alcalígenes Paraphycalis, unas bacterias que permitían, pues, degradar cianuro. Entonces es importante que en las zonas mineras, por ejemplo, cuando vas a procesar el oro, es importante eliminar todos los residuos tóxicos que quedan del procesamiento, y el cianuro es uno de ellos. Entonces, tener una alternativa ecológica era importante. Esta bacteria ha demostrado degradar hasta 200 ppm de concentración de cianuro. Entonces la secuenciamos y estudiamos su genoma. Bueno, cuando hicimos el análisis cuando quisimos hacer la asignación taxonómica, hicimos un análisis de ANI para poder determinar la especie que teníamos, y aquí pudimos observar que era Alcalígenes Paraphycalis, ¿ok? Esta cepa con la que estábamos trabajando. Y aquí a la derecha, pues, es una imagen propuesta de acuerdo a los genes que hemos encontrado en el genoma. Hicimos una búsqueda manual de los genes que encontramos en el genoma y algunas de las enzimas que ya se habían reportado que eran importantes en la degradación de cianuro, pues estaban en esta bacteria. Entonces, intentamos armar o explicar, pues, qué está haciendo esta bacteria de acuerdo a lo que encontramos en su genoma. Bien, luego voy a metagenómica. Aquí les comenté que estamos haciendo caracterización de la estructura microbiana. Y bueno, pues les comento sobre uno de los proyectos que venimos trabajando. En este estudio, también en colaboración con los alumnos de Incabiotec, quisimos estudiar cómo es que se alteraba la composición microbiana, específicamente la composición bacteriana, cuando utilizábamos diferentes tratamientos en cultivo de langostino. ¿Cuáles son esos diferentes tratamientos en el cultivo de langostino? Uso, por ejemplo, de bacterias bioremediadoras y aumento de recambio de agua. ¿Por qué es importante o por qué es que hicimos estos aumentos de recambio de agua y uso de bacterias bioremediadoras? Porque en estos cultivos, y específicamente me refiero a cultivos de agua dulce, en estos cultivos las concentraciones de compuestos nitrogenados es muy alta y esto afecta a los langostinos en su supervivencia y etcétera. Entonces, quisimos probar alternativas ecológicas para disminuir estas concentraciones tóxicas. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos los diferentes tratamientos NA, NB, NC, corresponden a, por ejemplo, diferentes porcentajes de recambio de agua, y el caso de NC al uso de bacterias bioremediadoras. Podemos ver que la concentración de nitratos y de nitritos pues se fue a cero a partir del día 4, cuando utilizábamos estas bacterias bioremediadoras. Entonces nos pareció interesante poder entender, ok, estas bacterias están disminuyendo estos compuestos tóxicos y cómo se está afectando la estructura bacteriana, cuáles son las rutas metabólicas que se están encontrando en estas bacterias o en este medio. Bueno, pues aquí en realidad estos no son todos los resultados de todos los trabajos, hay más resultados, pero aquí intenté colocar los que creí que eran visualmente más importantes. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la imagen de la abundancia relativa de los diferentes tratamientos en los diferentes días que fueron evaluados. Evaluamos hasta el día 16. Aquí abajo podemos ver la diversidad alfa y la diversidad beta. Algo interesante que pudimos detectar fue que en el caso del tratamiento NC, en donde había disminuido la concentración de estos compuestos tóxicos, la composición bacteriana pues se alejó completamente de los otros tratamientos. Este es un análisis de beta diversidad y nos muestra que la composición bacteriana del tratamiento NC es diferente a los otros tratamientos. Y luego hicimos el análisis de los genes que estaban involucrados, porque estos resultados que observamos aquí son de un análisis
dirigido al gen 16S, pero también hicimos un análisis de shotgun, es decir, secuenciamos todo el ADN que encontramos en estas muestras. Y así pudimos, estamos proponiendo una ruta en cómo las bacterias biorremedian, y no solamente las bacillus que hemos agregado, sino todas en conjunto, cómo biorremedian estos compuestos nitrogenados tóxicos. Bien, paso a transcriptómica y aquí pues para comentarles, les dije al inicio de que esta era una línea que estaba reciente. Entonces, para comentarles por qué primero, ¿no? ¿Por qué estudiar esto? Entonces, hace unos años yo pensaba, al igual que creo que muchos aquí, que en el caso de las bacterias no hay modificaciones posttranscripcionales, porque a mí eso me enseñaron. Pero hoy en día, con las nuevas tecnologías que permiten detectar estas modificaciones, pues está demostrando que sí hay y que tienen un impacto muy importante en la traducción de los ARN mensajeros, en la estabilidad de estos ARN mensajeros. Entonces, este es un review, por ejemplo, en el que muestran que metilaciones, pseudouridilaciones o cambios de adenina y inosina pueden darse en bacterias y que hay otras modificaciones que posiblemente también se estén dando. Entonces, saber primero qué hay, detectar estas modificaciones, luego comprender cómo son, cuánto se modifican y cuál es la función que tienen, es el objetivo de este estudio. Entonces, eso es un poco de los avances preliminares. Esto lo estamos trabajando en colaboración con el grupo de bioquímica y biofísica. No sé por qué me están rayando mi pantalla. Si quieren decir algo. No te preocupes, te ayudo con eso, no te preocupes. Continúa, Ok, por favor. ok, ok. Bueno, si quieren decir algo, pueden, no sé, levantar la mano o al final me hacen las consultas. Y bueno, pues aquí estamos probando diferentes protocolos de extracción. Hay algunos que nos va súper bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, recuperamos hasta 13 microgramos de ARN tal. Evaluamos en gel. Y bueno, pues, ¿por qué? Porque queremos hacer secuenciación de ARN nativo. Recuerdan que les dije que Nanopore tenía esa capacidad de permitir el secuenciamiento de la molécula que pase tal y como está. Entonces puede pasar ADN, puede detectar modificaciones en ADN, pero también puedes secuenciar ARN nativo. Entonces, esta es la base del kit. Tiene básicamente el ARN, en este caso está poliadenilado, así que nosotros a los ARN mensajeros hay que poliadenilarlos, en el caso de las bacterias, porque la mayoría no lo está. Y luego, pues, se utiliza adaptadores para hacer una retrotranscripción. Pero ojo, yo les decía que el ARN pasa nativo. Esta retrotranscripción no sirve para secuenciar el ADN complementario, sino solamente para permitir que se dé el agarre del ARN y que pueda entrar en el secuenciador. Entonces acá tenemos el producto, la secuencia del ARN nativo y su retrotranscrito. Y eso va a ser cargado en el secuenciador. Pero la información que tú vas a tener es del ARN nativo. Bien, entonces hasta aquí con respecto a los estudios en los que vengo colaborando en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ahora voy a contarles y por favor me dicen cuánto tiempo me queda, por favor. Sí, claro, estamos con 4 minutos, pero pueden ser 5, no te preocupes. Ok, gracias, genial. Ahora les voy a comentar un poco sobre el proyecto Jaguar. Este estudio es un estudio que es bastante grande, es un esfuerzo bastante grande porque queremos conocer cómo es la diversidad de las células inmunitarias en Latinoamérica. Así que estamos participando en diferentes proyectos y aquí, pues, perdón, diferentes países y aquí pueden ustedes ver qué países estamos formando parte. Aquí en Perú está la Universidad San Juan Bautista como responsable de este estudio. Este estudio lo hacemos en colaboración con el Wellcome Sanger Institute y obviamente está financiado por Chan Zuckerberg, porque básicamente es un esfuerzo que se está haciendo para tener información de muchas poblaciones y poder generar el atlas de células humanas. Entonces, Chan está que financia diferentes estudios. Uno de ellos es Jaguar. ¿Pero por qué lo hacemos? Pues porque aquí
bueno, para su conocimiento, aquí en Latinoamérica estamos poco representados. Hay pocos estudios en el que se haya generado data de cómo son las poblaciones latinoamericanas. Y obviamente eso tiene un impacto, ¿no? Por ejemplo, en caso del desarrollo de tratamientos, etcétera, la data que hay es de europeos, asiáticos, etcétera. Entonces, generar una data que sea consistente es el objetivo de este estudio, ¿no? Entonces, el objetivo, generar datos de secuenciación que permitan mapear el efecto de la diversidad genética latinoamericana en la composición y regulación de la expresión génica en células inmunitarias. Entonces, para poder lograr esto, estamos utilizando técnicas de single cell sequencing. Estamos haciendo RNA-seq, ATAC-seq y SCI-seq. En un ratito lo voy a explicar, si me da el tiempo. Bien. Entonces, ese es nuestro equipo de trabajo. Como les decía, es un esfuerzo de diferentes países y pues esto lo hacemos en coordinación con el Wellcome Sanger, donde está la doctora Gocha, doctora Carla y Anne, que están asesorando este estudio. ¿Pero por qué single cell? Pues si en algún momento ustedes han escuchado hablar de los estudios de transcriptómica, seguramente han escuchado hablar de ARN-seq, hoy conocido como BAL-seq. Básicamente es esto. Ustedes ven acá, está la fruta. En un bulk RNA-seq, tú tienes la información de todas las células que están en un tejido o en una muestra. Y básicamente tienes este jugo licuado. En el caso de single cell, tú vas a tener información de cada célula y vas a tener el perfil de expresión de cada célula. Entonces, esto es importante porque aquí tú tienes una mezcla de, por ejemplo, si estás trabajando con células inmunitarias de sangre, tienes una mezcla de linfocitos B, linfocitos T, etcétera. Entonces, a veces la expresión que tú encuentras no está ligado necesariamente al fenómeno biológico, sino a la mezcla de todo lo que estás detectando. ¿Cómo funciona? Pues aquí la preparación de librerías que había comentado al inicio se hace en cada célula. Y esta es la metodología que nosotros estamos trabajando en el proyecto Jaguar, utilizando el equipo 10X. Entonces, básicamente las células son encapsuladas en microgotas y dentro de esas microgotas van a ser preparadas las librerías. Ahí mismo se hace la extracción del ADN, se agregan los adaptadores y y se termina ahí mismo toda la preparación de la librería. Cuando digo adaptadores, pues me refiero a las diferentes secuencias que se le agregan. YUMIs, adaptadores de secuenciación de MIMO Illumina, barcodes, etc. No voy a profundizar por el tiempo. Entonces, lo que sí voy a explicarles es qué me permite cada tecnología, cada herramienta. Yo les había comentado que nosotros podíamos ver el perfil de expresión con la tecnología de RNA-seq. Con single cell yo puedo ver el perfil de expresión de cada célula, por cada célula. Luego tengo también la tecnología ATAC-seq, que también la estamos utilizando en este proyecto. Pero primero voy a explicar SCI-seq, porque SCI-seq se relaciona más a single, a RNA-seq. En SCI-seq, ¿nosotros qué hacemos? Utilizamos anticuerpos específicos de algunos receptores de las células para captarlos y enriquecemos algunas poblaciones, por ejemplo. Entonces, en el caso de Jaguar, se está utilizando un kit con 154 marcadores de células inmunitarias para poder determinar de forma más específica o como tener una data que corrobore la información que yo estoy obteniendo por RNA-seq de las diferentes células que estoy encontrando en la muestra. Y también otra información importante que nos da SCI-seq es que yo puedo seleccionar, por ejemplo, algunas células con marcadores que han cambiado post-traduccionalmente. ¿Okay? Luego tengo ATAC-seq. ATAC-seq básicamente te permite determinar qué secciones de la cromatina abierta tienes en tus células. Y para esto, pues recordemos. ¿Recuerdan la primera imagen? El núcleo dentro del ADN, el ADN está empaquetado. ¿Empaquetado en qué? En histonas, formando los nucleosomas. Cuando el ADN tiene que expresarse, se desenrolla de sus nucleosomas y queda libre para que venga la ARN polimerasa, ¿no? Entonces, detectar qué regiones están abiertas aquí es importante. ¿Por qué? Porque nos permite ver qué genes podrían estar expresándose y corroboramos la información con ARN-seq
Y, por ejemplo, si detectamos que algunos genes no vienen a ser expresados, pues entender qué cosa le pasó a esos genes que no permitieron que se expresaran, ¿no? Entonces, es importante la información de ATAC porque también se le ha relacionado bastante con diferentes enfermedades genéticas. Y finalmente tenemos los estudios de GWAS, en donde secuenciamos el genoma completo para inferir ancestrías. Entonces, esta es la metodología del estudio. Toma de muestra. Actualmente ya estamos, ya voy a mostrar los resultados. Estamos ya casi terminando con la primera parte. Aislamiento de las PBNCs, que son las células mononucleares que tienes en tu sangre. Y luego el secuenciamiento con las tecnologías que acabo de explicar. Avances que tenemos. Al día de hoy, justamente hace rato corrí el script para mostrarles los resultados. Al día de hoy tenemos 72 voluntarios que nos han donado las muestras. Estas muestras se están colectando aquí en Lima y próximamente vamos a estar colectando en Piura también y en Arequipa. Entonces, como pueden ver, esta es la proporción de mujeres y hombres que han donado su muestra de sangre y estas son las ancestrías que ellos han reportado tener, ¿no? Entonces, el objetivo es llegar a 120 voluntarios. Esperemos que en un corto plazo de tiempo podamos llegar a ese número. Se ha estandarizado, bueno, estas son fotos de la colecta de muestra que se está realizando en la Universidad de San Juan Bautista. También ahora se están haciendo colectas de muestra en la clínica AUNA. Así que si es que están interesados pueden participar. Se han estandarizado protocolos para evaluar la viabilidad celular, porque estas muestras, una vez que son colectadas, son aisladas y luego se envían a Reino Unido para ser secuenciadas. Pero el proceso de envío puede afectar la viabilidad. Entonces hay diferentes puntos que uno debe considerar cuando estandariza estos protocolos. Ya está actualmente viable ese protocolo. Y se ha generado ya un primer piloto con 5 muestras de México, ¿ok? Para el secuenciamiento de single cell, RNA-seq, SCI-seq y ATAC-seq. Entonces, estos son un poco de los resultados. Hay una estrategia que también se ha implementado, la estrategia de bucketing, para enriquecer algunos tipos celulares que era muy difícil encontrarlos. Y también se han estandarizado los análisis bioinformáticos, los pipelines. Ya no me voy a profundizar mucho en esto por el tiempo. Pero claro, aquí es un poquito más complicado trabajar con esta data. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información. Tenemos ahora información de cada célula. Y esta información tiene que ser evaluada, tiene que pasar por un control de calidad, tienes que hacer una normalización para por ahí eliminar algún factor que pueda estar generando algún sesgo en tu análisis de tu data, una integración, porque muchas veces la expresión puede ser alterada por el diferente lote que fue secuenciado, la integración de batch, y se intentan pues eliminar los diferentes sesgos, por ejemplo, el sesgo de que puedes tener por diferentes donantes, etcétera. Un análisis de reducción de dimensionalidad para que se haga mucho más fácil visualizar los resultados y pues tengas estos clustering que son uno de los primeros resultados que nosotros podemos obtener en análisis de RNA-seq para evaluar qué poblaciones están mucho más presentes, cuáles están menos presentes en diferentes países, ¿no? Pero no solamente ahí, sino que podemos hacer muchos otros análisis para evaluar la expresión diferencial, si está ligada a algún parámetro, etc. Los análisis de SCI-seq, les comenté, también ya están estandarizados los pipeline para SCI-seq, en donde utilizamos, dijimos, anticuerpos para enriquecer para enriquecer las poblaciones celulares, ¿ok? ¿Y qué preguntas puede responder este estudio? Pues con el análisis de RNA-seq, pues yo puedo evaluar cómo varía la expresión genética en las células inmunitarias entre las diferentes poblaciones de Latinoamérica. Además que voy a generar una data que puede ser utilizada para lo que ya les había comentado, ¿no? Para diferentes estudios. Correlacionar los diferentes factores. ¿Por qué? Porque las personas que llenan estas encuestas no solamente no solamente dan información de sus nombres y apellidos, sino dan información de su estilo de vida, información sobre qué enfermedades posiblemente ha tenido antes, etc. Entonces, para poder relacionar esta información, pues esto
ese análisis de RNA-seq nos va a ir súper bien. Y el estudio de SciSec que nos permite, como les dije, avalar la información que nos da RNA-seq para hacer el clustering de las diferentes células, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen estamos viendo cómo se ha caracterizado células CD4, por ejemplo, células linfocitos B, etc. Y luego tenemos los análisis de ATAC-seq, que como les dije, nos permite correlacionar, ¿no? Correlacionar las regiones de cromatina abierta también con diferentes, por ejemplo, factores ambientales, estilos de vida, etc. Y el análisis de GWAS que nos va a permitir inferir ancestrías, ¿no? ¿Qué tanto porcentaje tenemos aquí en Perú de poblaciones europeas? ¿Qué tanto tenemos de asiáticos, etcétera? Y al final hacemos un merge de todas estas tecnologías. Y a esto le denominamos el enfoque multiómico, donde integramos la data de ATAC-seq, de RNA-seq y de SciSec para entender cómo es que se están regulando estas células, ¿no? Y ahí también va un poco el enfoque para evaluar más adelante, por ejemplo, comunicación celular. Termino esta presentación agradeciendo a todos los investigadores de los diferentes países que están formando parte de este proyecto y bueno, pues les presento también al equipo que está trabajando aquí en Perú. Si quieres participar en esta presentación, puedes hacerlo, en este proyecto puedes hacerlo, puedes escanear el código QR que aparece en la pantalla y llenar una encuesta breve. De ser elegible, te llamamos para que dones tu muestra. Mínimo tienes que tener padres peruanos, abuelos peruanos para que puedas pasar el filtro. Y entre 18 y 50 años. Y termino ya la presentación con esta, sí termino. Pues mostrándoles este slide. Justamente la semana pasada estuve en Colombia en una capacitación que se dio por el proyecto Jaguar, ¿no? Para análisis bioinformáticos de single cell. Justamente todos estos pipeline que les acabo de comentar, que ya están estandarizados y algunas modificaciones también han sido explicadas en este training que se hizo en colaboración con Wellcome Science Institute y el proyecto Jaguar, ¿no? Y hay unas fotos de todos nosotros felices de haber participado de ese entrenamiento. Pues este es mi presentación. Yo creo que les expliqué mucho sobre las cosas que colaboro y aquí un breve resumen. Traté de resaltar justo lo que acabo de explicar, ¿no? En la participación en el proyecto Jaguar, mi participación en UPC y por aquí estudios que hice también anteriormente con, por ejemplo, Incaviet, en donde ya mencionó Carla que pudimos ganar este premio, ¿no? Listo, muchas gracias. Quedo atenta a sus consultas. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. No, sí, te agradecemos muchísimo también por haberte tomado todo el tiempo posible. Hay corazoncitos para ti, así que definitivamente ha sido una muy buena ponencia. El público está bastante contento con lo que nos has mostrado. Y de parte de Masterex también agradecerte por haberte tomado el tiempo de organizar tanta información y resumirla de manera tan sucinta y tan buena. Gracias por ello. Daremos a alcanzar las preguntas que nos hagan llegar, a ver si nos pueden también dejar algunas por el chat.